que todos queremos. En este bloque de perspectivas económicas que nos trae temas que estoy segura que van a ser de su interés, estaremos moderando mi persona, Mercy Ospina y José Antonio Fernández. Nuestro primer ponente es un amigo de la casa, el economista y profesor Aarón Olmos. Aarón es economista de la UCB, especialista en finanzas de empresas y máster en gerencia empresarial, ambos en la UCB. Es docente investigador universitario, profesor invitado del IESA y CEO de Olmos Group Venezuela. El tema que nos trae el día de hoy se titula Economía bajo contacto, Low Touch Economy. El profesor Aarón Olmos presenta hoy una propuesta metodológica para el abordaje estratégico de los efectos que en las personas, empresas, negocios, emprendimientos y gobiernos está generando el COVID-19. Esta propuesta se refiere a la articulación de un grupo de herramientas de análisis situacional, económico, financiero y evaluación del talento humano que proveen la información necesaria para crear las estrategias que permitan mantener, superar, expandirse o cambiar radicalmente durante y después del COVID-19, construyendo así una nueva normalidad como escenario de mediano o largo plazo que posibilita el logro de los objetivos para ajustarse al nuevo mercado y sus interacciones. Adelante, profesor Aarón. Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Gracias por permitirme estar acá el día de hoy para compartir este tema que, si bien es innovador y bueno, es algo bastante nuevo, tiende a proveer, como bien lo comentaba la profesora Mercy en la introducción, algunas herramientas que nos van a ayudar a todos nosotros a entender qué podemos hacer desde el punto de vista empresarial, personal y gobierno, si así se desea, durante y posterior a el evento extraeconómico COVID-19, ¿sí? Esta presentación lleva por nombre Economía de Bajo Contacto, Low Touch Economy. Y bueno, pues bueno, ya me presentaron, economista de la casa, especialista de la casa. Bueno, vamos entonces de una vez a iniciar contenido, ¿sí? La agenda que les tengo propuesta esta tarde para compartir un poco este tema, que es nuevo, un poco, bueno, hacer reflexión sobre lo que es el COVID-19 y cómo ha generado un cambio de paradigma para todos nosotros, la afectación que ha tenido en la economía global este COVID-19, y bueno, propiamente lo que es la economía de bajo contacto y cómo a partir de ella podemos comenzar a generar eso que se ha dado a llamar la construcción del nuevo normal, ¿sí? Ese nuevo normal que no es nuevo como tal, es una situación que viene luego de un evento que constriñe y cambia posturas, actividades económicas, sociológicas y sociales, que vienen por cualquier razón, de alta magnitud. En este caso es un evento extraeconómico que afecta a todo el planeta, es un virus, y bueno, pues vamos a tratar de entender cómo dentro de esa estructura podemos entonces lograr los objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Lo primero, quisiera recordar un poco con ustedes el COVID, ¿verdad? COVID virus se identifica en la República China, en Wuhan, y desde ese punto de vista es un síndrome respiratorio agudo grave, un tipo de SARS, una versión del SARS original número 2, y bueno, pues que tiende a agravarse en el tiempo y puede en cuestión de días causarle la muerte a la persona infectada. Este virus ahora es activo en diferentes superficies, siendo llevado de una ubicación a la otra por las personas sanas y ya infectadas, que pueden o no presentar estos síntomas, ¿no? Es allí la razón por la cual originalmente fue un evento localizado, luego se convirtió en una endemia para luego en marzo de este año ser catalogado como pandemia, ¿no? Y ya pues en el actual momento está presente en todo el planeta, ¿no? Generando una cantidad de efectos que en principio nos toca al ser humano, ¿no? Y aquí vamos a entender algo bien importante que tiene que ver con el tema COVID, ¿no? Esta es una captura de pantalla del mapa de la Universidad Johns Hopkins, su Facultad de Medicina, su Escuela de Medicina, y ellos acá nos hablan sobre pues, la actualización diaria de los casos. Hace unas horas atrás, cuando hice esa captura de pantalla, nos hablaban de 9.679.764 confirmados y bueno, 491.113 muertes, ¿no?
Esto evidentemente hace pensar y nos hace reflexionar, bueno, que es un efecto directo sobre el individuo y que en definitiva la gran toma de decisión que a nivel de los gobiernos, orientado en principio por los primeros estudios vinculados al COVID por parte de la OMS, la OPS y por cualquier cantidad de centros de investigación a nivel biológico, a nivel médico, internacionalmente, fue un poco lo que quisiera compartirles a ustedes acá en esta imagen, ¿no? Pues resulta que para evitar la extensión del contagio, en el entendido que no existe una vacuna en los actuales momentos, si bien hay cualquier cantidad de propuestas, ¿no?, desarrollándose, y algunas van en un nivel de avance bien interesante para aplanar esa curva, la propuesta que se hizo a nivel general fue esta opción del distanciamiento social selectivo, ¿no?, confinamiento del ser humano en su hogar, en su casa, precisamente para evitar a la mayor velocidad el contagio. Y esto ocurre a pocos días de declararse la pandemia del COVID-19 y efectivamente ha tenido un efecto muy pernicioso sobre el desarrollo de la actividad económica porque en definitiva inmovilizó a la población económicamente activa, inmovilizó a los hogares y las familias, inmovilizó durante una buena cantidad de meses y todavía lo sigue haciendo en la mayoría de los países, aunque hay un proceso de desescalada que se sigue estudiando porque se han generado rebrotes de virus en algunos espacios públicos. Básicamente generó, ya está por sobre los 40 millones de personas que han solicitado ayuda de desempleo en Estados Unidos, precisamente por el efecto que tiene sobre la dinámica económica y sobre los mercados, el tener inmovilizadas a las personas, recordando que la demanda, la oferta, los equilibrios del mercado en general, somos todas las personas que salimos todos los días a los mercados a demandar bienes y servicios, y si no hay el mercado y no hay una generación de bienes y servicios, no estamos alcanzando equilibrio, no se están generando flujos de efectivo, se sigue pagando nómina en algunos países, en otros países simplemente se tomó la decisión de desincorporar a trabajadores, en otros lugares simplemente suspender, en otros, bueno, vamos a ver qué podemos hacer durante este desarrollo. Lo cierto es que el 90% de la economía, como lo decía el Economist en esta publicación de hace unos meses atrás, puede de alguna manera rescatarse dentro del desarrollo de esta pandemia, en el entendido que es un evento extraeconómico que tiene un alto impacto sobre la sociedad. Ese 10% de la economía va a tener que repensar qué tiene que hacer en función de las características del propio mercado. La economía global, por las primeras proyecciones del Fondo Monetario, a abril de este año, estaba pensando una disminución, una contracción del 3%. Sin embargo, el día de ayer, Gita Gopinath estaba conversando en una reunión, una conferencia de prensa, dando las cifras más actualizadas, que las vamos a ver acá. Los gobiernos han comenzado, en buena parte de los países, a asumir políticas de apoyo, de ayuda económica, básicamente basada en la generación de una gran cantidad de dinero que circula en las economías. Buena parte de este dinero no está respaldado al punto de vista productivo, lo que quiere decir que en el mediano y largo plazo vamos a tener problemas de inflación porque no hay producción que respalde esta liquidez, y una liquidez que en definitiva se transformó en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, en cheques de estímulo que fueron entregados a personas con características muy particulares, pensado para el hecho de que durante el tiempo de confinamiento las personas pudiesen, sin trabajar, sin generar ingresos o en estado de desempleo, pudiesen de alguna forma mantenerse en sus hogares cuidando la salud. Esta situación ha generado un efecto ya analizado y entendido peor, más grande, que el de la Gran Depresión de 1929, inclusive la que ocurrió en 1837 en la Bolsa de Valores también, ¿no? El Fondo Monetario Internacional habla que este confinamiento pues está generando la peor recesión en 100 años. En los datos actualizados del día de ayer se habla ya no de un 3% de contracción a un primer semestre casi
culminado de la economía global para el 2020, sino casi de un 5%, o menos 4,9%. A nivel general, las economías avanzadas un menos 8%, que es bastante, que es muchísimo, y las economías emergentes y en desarrollo, un menos 3% para el año 2020, que está en curso de lo que queda el segundo semestre, ¿no? Como vemos en el año 2021, se espera, es la visión que se tiene a nivel general, una recuperación en función de que los países y las economías comiencen a asumir medidas que les permitan recuperar el aparato productivo, reincorporar a los trabajadores a la empresa con altas medidas de sanidad y elementos de protección para los trabajadores. Esto hace que incluso durante el confinamiento hemos vivido cosas que evidentemente nadie esperaba, ¿no? En el mes de abril de este año vivimos una situación nada esperada que ni siquiera con tomas de decisión de la OPEP era previsible. Cualquier analista económico no lograba prever el hecho de tener un precio del petróleo cero o un precio del petróleo negativo, ¿no? Por primera vez en muchísimos años. Una situación que se entendía como que, bueno, pues yo le daba dinero a la persona para que se llevara el petróleo, ¿no? Esto se juntó con una toma de decisión de la OPEP también de recortar producción y una gran cantidad de crudo almacenado por parte de los principales países. El Banco Mundial predice para lo que queda de este año una disminución muy grande en lo que viene haciendo las remesas que buena parte de familiares que están en algunos países, economías en pleno desarrollo van a recibir, precisamente por la contracción económica, el haberse quedado sin emplear a los familiares. Esto va a generar una situación social bien compleja, que en definitiva tiene parte de la solución el sector privado desde el punto de vista empresarial. Los gobiernos, ante la situación de ausencia de producción, han generado cualquier cantidad de liquidez en el mercado y esto los ha sumido en una gran crisis de deuda interna, porque al final de cuentas ese dinero tiene que salir de algún lugar y ese dinero tiene que pagarse, ¿no? Y esto hace que, tal cual como aparece en la imagen otra vez de The Economist, que de verdad las portadas de los revistas dicen demasiadas cosas solamente con una imagen, los gobiernos para la recuperación, para el año 2021, 22 y 23, que es más o menos la senda que se espera los países empiecen a mostrar signos positivos, algunos más rápido que otros, bueno, tengan ese peso a cuestas, ¿no? Eso nos lleva entonces a entender ya precisamente que ese COVID-19, dentro de las primeras estrategias que hemos asumido, ha sido básicamente el mantenernos en casa, el trabajar en casa, el llevar lo que se puede llevar a lo digital, o sea, no todo puede de alguna manera transformarse o digitalizarse, y en la medida de lo posible hemos tratado de entender eso, y incluso el día de hoy estamos llevando este evento de manera digital, ¿no? El uso profuso de plataformas de comunicación, de redes de microblogging, de redes sociales, de plataformas de video, de medios de pago digitales, de plataformas P2P, intercambio seguro, inclusive de criptoactivos, Bitcoin, criptoactivos nacionales, cualquier cantidad de salidas que existían ya, que han comenzado a ser mayormente utilizadas producto de este confinamiento, han hecho que incluso Zoom se haya convertido en una herramienta profusamente utilizada, ha hecho que inclusive hemos visto cosas en bolsa de valores como esta, ¿no? Que Netflix en algún momento llegó a tener un valor de acción muchísimo más elevado que empresas de energía como ExxonMobil o la misma Cisco, ¿no? Y básicamente el entorno nos ha comenzado a cambiar de manera radical, donde buena parte de nuestro trabajo se redefine en el hogar y tenemos que repensar el espacio físico en el cual estamos trabajando. Sin embargo, esa recuperación tiene que pensarse de manera organizada, esa recuperación tiene que orientar y organizar y alinear a las fuerzas productivas desde casa con las herramientas que tenemos. Evidentemente no todos los países tienen las mismas características, hay países que tienen problemas de energía eléctrica junto con problemas de internet, junto con problemas de servicios públicos, y evidentemente todo eso de alguna forma impacta el propio desarrollo de actividades en la distancia, tal cual como estamos viendo en esta imagen. Muchas empresas pensaron que jamás en la vida iban a tocar eso que se llama transformación digital, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Algunos CEO de empresas llegaron inclusive a visualizar el hecho que eso estaba muy lejos en el tiempo, ¿no? Tal cual como nos dice aquí en esta caricatura en Marco Túnez, ¿no? Pero bueno, llegó esa bola de demolición, ese evento extraeconómico, ese cisne negro que es el COVID-19, y de no verlo,
en el mediano, corto plazo, a simplemente pasar por etapas de aceptación, ¿no? Los 5 niveles de aceptación de una manera humorística, vista también por Marketunis, de la transformación digital. Primero una negación, pues el pensar que no debemos cambiar y no vamos a cambiar. Luego, pues de alguna manera la rabia, la furia, el hecho de que, bueno, pero ¿por qué tenemos que cambiarlo todo? Luego, bueno, la duda un poco, bueno, ¿qué tanto debo cambiar? Luego, pues la depresión, bueno, no lo voy a poder hacer. Y finalmente la aceptación, en la que es el proceso en el que muchos estamos ya a nivel de nuestra organización, luego ya de un trimestre y casi un cuatrimestre de encierro y ya más de 100 días para algunos países, este proceso de adaptación, ¿no? Es aquí cuando el trabajo de Board of Innovation, que es una empresa con base en Bruselas, en Bélgica, del año 2008 desarrollando actividades de orientación, consultoría desde el punto de vista empresarial, comenzaron a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer en el durante y en el después, ¿no? Y es acá donde Philip de Rieder y Nick DeMay y todos los colaboradores que forman parte del equipo de esta empresa que se dedica a consultoría, se plantearon la idea de la economía de bajo contacto. La economía de bajo contacto pivota sobre 3 elementos fundamentales, que es el reconocimiento de que a partir de ahora y en adelante, durante una buena cantidad de años, las medidas de salud y de salubridad y sanitarias en el desplazamiento, en la concentración de personas, van a ser muy importantes en el hogar, en el trabajo y en los espacios públicos. Evidentemente eso nos va a llevar a todos a una disrupción económica, que es la que estamos viviendo, un rompimiento de paradigmas, una gran necesidad de invención y creación y replanteamiento de lo que estábamos haciendo, no solamente a nivel micro, sino a nivel macro, en todos los aspectos de la organización y de la empresa y de la vida, donde pudiésemos utilizar la mayor cantidad de veces posible plataformas digitales y tecnologías. Como bien decían el ponente anterior, la tecnología es un habilitador, es una herramienta que solventa problemas, que nos tiene que ayudar a mejorar las condiciones. Entonces, evidentemente, esta disrupción económica va a generar una presión terrible sobre el presupuesto de los hogares, ya lo estamos viendo en algunos países, altos niveles de desempleo, pérdida de poder adquisitivo, niveles de inflación, falta de producción, pero también, por otro lado, está generando una buena cantidad de cambios en la conducta de nosotros, los consumidores en los mercados. Estamos cambiando la manera como hacemos las cosas, estamos ahora entendiendo que dijimos que no puede ocurrir digitalmente a nivel personal o a nivel empresarial, sí se puede hacer. Estamos repensando el hecho de cómo la empresa está trabajando, nos hemos dado cuenta que quizás esa nómina de 80 personas con 20 funcionamos bien, nos estamos dando cuenta que el haber agregado valor al personal o al trabajador, haber invertido en tecnología, en plataformas de intercambio, tecnologías que me permitan cobrar en la distancia, en habilitar elementos digitales para cobro, por lo menos en criptoactivos. En mi negocio, resulta que ahora se han convertido en pivotes fundamentales de la generación de ingresos, ese flujo de caja, para seguir costeando estructuras y para seguir generando la actividad formal. Y esto hace entonces que las personas se sigan moviendo alrededor de esta realidad, y estos 3 elementos fundamentales los tenemos que ver en el largo plazo, porque así como la proyección del Fondo Monetario del día de ayer nos habla de una recuperación de unos cuantos años, hay 4 pivotes, 4 elementos adicionales que hay que prestarle atención. Al principio es el distanciamiento social, que es algo que, más allá de que exista proceso de desescalada, va a seguir estando presente en mayor o en menor medida, pero lo cierto es que va a estar presente y nos va a acompañar durante una buena cantidad de años. Luego, las precauciones por higiene, elementos sanitarios, elementos propios del cuidado personal y de evitar el contagio, ya no tanto en casa encerrados de manera selectiva, sino ya quizás en calle, trabajando inclusive en algún espacio que han sido reordenados y acondicionados específicamente para poder trabajar. Esto sí es importante, que son las restricciones de viaje, y lo seguimos viendo a nivel local, entre los estados de los países y municipios, y a nivel internacional. ¿Sí? Hay algunos países que ya se están atreviendo a autorizar vuelos comerciales. Sin embargo, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es más importante? ¿No? O sea, ¿reactivar la economía o la salud? Y en este caso las dos cosas son importantes, y como las dos cosas son importantes, tenemos que trabajar en función de un esquema, una estrategia que me permita, cuidando una y cuidando la otra, salir adelante dentro de una situación en la cual todavía no se avisora una respuesta definitiva como una vacuna o tratamiento estándar. Y esto también nos hace ver que esas actividades económicas de gran cantidad de personas reunidas
también de alguna manera hay que prestarle atención y ellas van a tener cierto tipo de restricciones. Entonces, a partir del año 2020, el mes de marzo, tenemos entonces ese primer choque, efecto que causó el confinamiento, luego reconocimiento, que de alguna manera eso nos puede ayudar luego a enterarnos de que va a ser más en el largo plazo, luego comenzar a entender el hecho de que tenemos que hacer algo para tratar lo que veníamos haciendo, ¿sí? Centros de investigación internacional, por lo menos la Universidad de Harvard, Cambridge o Yale, sus investigadores, pues en sus departamentos económicos, sociales y sobre todo desde el punto de vista de investigación médica, nos hablan de que posiblemente el distanciamiento social puede estar con nosotros hasta el año 2022, incluso el año 2023. Es decir, que esto de alguna manera se tiene que asumir en el largo plazo, ¿no? Esto nos hace entender que hay cambios que están ocurriendo en diferentes frentes. Hay cambios geopolíticos desde el punto de vista de un proteccionismo mayor por parte de los gobiernos al proteger sus fronteras, a proteger su economía, a producir para cubrir la demanda agregada interna. Evidentemente hay cambios desde el punto de vista de la conducta del consumidor. Todos estamos tratando de reinventar la manera como sobrevivimos y llevamos la actividad de casa, pero también la empresa, pero también las relaciones interpersonales. La dinámica industrial evidentemente también ha cambiado porque no necesariamente todas las actividades se pueden digitalizar. La tecnología ha sido el gran habilitador, las regulaciones están a la orden del día, los gobiernos en esa visión proteccionista han comenzado entonces a regular más y la actividad macroeconómica ha comenzado a moverse porque la política económica tiene que estar coordinada y orientada a un mismo objetivo. Esto hace que se generen nuevos hábitos debido al ajuste de esta nueva economía, esta economía bajo contacto, y de alguna manera la curva de adopción de lo nuevo tiene que acelerarse. Precisamente necesitamos cambio, necesitamos adaptar esas mejoras. Esto nos hace repensar el hecho de quiénes son los que tienen que informar que efectivamente vamos hacia una recuperación de la actividad económica, ¿no? En este caso tendría que ser el área de investigación, el área médica, nos tendría que decir hacia dónde, en qué momento, y la actividad económica y social de alguna manera reinventándose con políticas económicas que incluyan a sector trabajo, empresas y gobierno. Sin embargo, de alguna manera hay una lucha entre quedarnos en casa y seguir trabajando. Esto nos hace ver, ya para ir cerrando, que hay efectos previsibles en diferentes áreas industriales, hay tomas de decisiones concertadas que tenemos que hacer, hay que ir más allá del apoyo gubernamental, y es acá cuando tenemos que, a lo interno de nuestra actividad económica, hacernos una gran cantidad de preguntas, tomando en consideración si los dos últimos elementos que vimos en la gráfica anterior, que era la restricción de viajes y la restricción en reuniones, afectan en gran medida la generación de flujo de efectivo de mi empresa. De ser esto así, como en el primer rubro que tenemos allí, que es turismo y hospitalidad, tenemos un impacto negativo muy grande sobre mi propia actividad económica. Esto nos hace pasar por un árbol de decisiones, esto es algo que desarrolló la gente del MIT Sloan en su área de gerencia, y hacernos preguntas constantemente, ¿no? O sea, yo estoy luchando contra el COVID para mantener mi empresa, si es sí, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo utilizando tecnología? Bueno, ¿puedo hacerlo? Sí. ¿No lo puedo hacer? Bueno, ¿qué otra cosa puedo cambiar a nivel de infraestructura, ¿no? Y evidentemente eso nos hace pensar y ver la necesidad que tenemos de volver a la necesaria planificación, la generación de estrategias, de objetivos claros, mensurables y alcanzables, porque los escenarios de recuperación pueden ser recuperaciones con, si pensamos en un primer cuadrante, recuperaciones con forma de V, una recuperación de rebote, una recuperación que es un poco más tardía en el tiempo, recuperación con forma de U, nos vamos a tardar un poco en el tiempo en volver a ver los resultados, y el escenario que nadie quiere, que es esa recuperación muy compleja con forma de L, donde el tiempo y el efecto puede ser catastrófico sobre las organizaciones. Esto nos hace repensar entonces la situación empresarial. Hay un nuevo escenario donde la Junta Directiva y todos tenemos que trabajar de manera unísono. La planificación y el análisis tienen que ser elementos fundamentales para el logro de los objetivos, una visión compartida de proyectos, tenemos que ser flexibles, información constante y de primera mano para las tomas de decisión, transformación digital como un proceso integrador en la medida en que sea posible y la incorporación de innovaciones blandas y duras a la actividad. Porque hay ganadores y perdedores dentro del esquema de COVID-19 y lo que es la lógica de la economía de bajo contacto. Y bueno, hay situaciones como esta, ¿no? Que recientemente vimos en Estados Unidos, una red de tiendas cuyo tema central es el COVID y es algo de ocasión, pero ellos saben que esto va a estar en el tiempo
y quizás de alguna manera para ellos represente una opción. Pero también tenemos empresas como esta que venden bicicletas donde se están reinventando y están atendiendo a los clientes desde la casa utilizando redes de transmisión de datos y celulares. Restaurantes que están creando espacios de confinamiento para que las personas de manera segura puedan disfrutar de un plato al aire libre. Y en Venezuela, eventos como este, donde de alguna manera ese autocine que hace muchos años dejó de existir, resulta que ahora se ha vuelto atractivo, ¿no? Lo que nos quiere decir ya para cerrar y finalmente que la clave en esta economía de bajo contacto pasa por la adaptación. Esa adaptación tiene que ver con la necesaria planificación, estrategia y objetivo por parte de la estructura empresarial para garantizar un flujo de efectivo que permita el logro de ese objetivo fundacional de nuestra organización. Ese nuevo normal tenemos que irlo construyendo en colectivo y ya finalmente, como nos dice el profesor Klaus Schwab, esta pandemia representa una ventana angosta, muy rara de oportunidades que refleja para reflejar, imaginar y resetear sobre todo el mundo, ¿no? Pero pasa por el hecho de que podamos entender que es algo que llegó, que se va a quedar un tiempo y que depende de nosotros la manera como logremos los objetivos en la economía de bajo contacto. Muchísimas gracias.